Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Libra, con este 6 de copas, se ve que a muchos de ustedes les va a estar llegando algún tipo de oportunidad económica, pero esto está amarrado con algo o alguien de tu pasado. Esto podría referirse a una vieja idea que tú tenías guardada, a algún tipo de negocio familiar, a una propuesta que viene de un entorno seguro, de un entorno que ya tú conoces, de un entorno bastante conocido. Puede referirse también a una persona que venga a traerte algún tipo de propuesta o algún empleo, algún trabajo o algún negocio que tú habías hecho también con anterioridad. Esto ya tú lo conoces, esto no es nuevo, esto no es algo que se te ocurrió de pronto, esto es algo o alguien que llega desconocido, no, esto es algo del pasado tuyo que vuelve a estar pues retornando de alguna forma. Y el 2 de espadas me está diciendo de que aquí, después de este 6 de copas, pues apareces tú trabajando tu interior. Aquí te vas a estar blindando. Acá van a proteger ese proyecto o esta estabilidad que viene desde el pasado. Literal te vas a estar tapando aquí los ojos. No vas a estar mirando al exterior. Te va a importar tres pepinos si la economía está mala, si lo que la gente te diga. Tú vas simplemente a decidir no escuchar a nadie y a seguir tu corazón, a seguir tu instinto de que esto va a estar funcionando. Decides, pues nada, no escuchar a ladrones de sueños, no permitir entradas a personas que te digan, que te echen miedo, que esto no va a funcionar. En fin, las opiniones ajenas no te van a estar perturbando tu paz. Vas a tener una protección completa, vas a ir a tu interior y te va a importar tres pepinos. Nuevamente te digo lo que pase en tu exterior. Si la gente te dice, no, ya eso hay 20 negocios, ok, si hay 20 negocios, el tuyo va a ser el 21, y si esos 20 funcionan, pues es porque hay demanda, así que el tuyo evidentemente también tiene que funcionar. Entonces va a ser algo de esto. Y si por ejemplo es un empleo anterior, quizás te digan, vas a volver a virar para atrás a ese empleo del que te fuiste. Ok, si en el empleo te iba bien, ¿por qué no vas a regresar? Si tienes las puertas abiertas y crees que te va a ir mejor que en lo que está pasando actualmente, entonces esto definitivamente es que tú no vas a hacer caso a lo que te digan y vas a estar retomando pues esa oportunidad. Y el as de oro, como consecuencia de esto que vas a estar pues eligiendo, que quizás muchos no lo elijan, ok, se les presente y no lo hagan, pero los que sí decidan elegirlo, los va a estar llevando a una oportunidad espectacular. Porque este as de oros está diciendo que precisamente gracias a que te vas a estar blindando mentalmente, a que te enfocas en lo que quieres, vas a lograr manifestar el éxito económico rotundo. Este as de oros te está diciendo que va a arribar una entrada de dinero fuerte, un contrato brillante o una oportunidad económica que se va a consolidar de forma espectacular. Y tú sí pensabas que te iba a ir bien en eso que ibas a hacer, pero quizás no esperes o no, ni siquiera te haya pasado por la cabeza que económicamente te va a ir fenomenal. Y eso es lo que va a estar precisamente ocurriéndole. Porque esto llega de forma inesperada, pero es algo aquí que tú provocaste que ocurriera. Generalmente no es algo que se provoca con esfuerzo, ¿ok? Es algo que viene por una elección simplemente que van a estar haciendo ustedes. Vamos ahora con este 7 de bastos. A ver qué cartas vienen para él. Vamos a la siguiente, sí. Aquí Libra me está diciendo de que esta oferta va a estar llegando cuando ustedes es muy posible que estén metidos en su mundo, pensativos, aburridos, obstinados quizás de la vida, de las cosas, donde ya quizás ustedes digan, ya a mí la economía no me va a estar fluyendo más, me siento mal. Esto es un periodo de bastante pesimismo que muchos de ustedes podrían estar pasando. Y definitivamente esta carta del 4 de copas te está diciendo que de la mano de Dios, del universo, de lo que ustedes crean, posiblemente ustedes estén pidiendo ayuda, señales
y les va a estar llegando pues esta oportunidad. Aquí una oportunidad nueva que va a estar llegando a su vida justo en el momento donde ustedes quizás se sientan más frustrados o más encerrados en sí mismos. Y aquí ustedes van, como te dije, si ustedes toman esta oferta, si ustedes toman esta oportunidad, económicamente les va a ir espectacularmente bien. Y el As de Copas vuelve a reafirmar esto. El As de Copas indica que aquí algo va a estar llegando, y esto que va a estar llegando que es súper bueno, les va a estar generando satisfacción, les va a estar generando pues alegría, les va a estar generando bienestar emocional. Esto podría manifestarse como un encuentro con alguien que te trae buena vibra, que te trae buenas ideas, que te trae esta oportunidad económica. Podrían haber celebraciones, logros, en fin. Aquí con esta carta lo que están diciendo es que te va a estar llegando alegría, satisfacción y abundancia. Aquí te va a estar llegando muchísima felicidad a ustedes. Aquí llega la abundancia por completo a la vida de ustedes, ¿ok? Y el 7 de bastos me está indicando de que vuelven con esa abundancia, con esa prosperidad, a ustedes tener que enfrentarse a personas que no están de acuerdo con lo que ustedes quieren hacer o con lo que ustedes opinan. Y aquí en esta carta no me está diciendo que tú simplemente te encierras en tus ideas y te importan tres pepinos lo que piensen los demás. No, aquí hay una evolución. Acá ustedes ya se encerraron, no le hicieron caso a lo que decían las personas. Ustedes llevaron su vida a cabo y punto, obtuvieron dinero, obtuvieron esta oportunidad, llegó esta abundancia, y entonces pues aquí ustedes deciden como que no me voy a quedar callado porque simplemente no quiero hacerlo. ¿Ok? Y se van a estar enfrentando a personas que quizás no estén de acuerdo con lo que tú hiciste o que no están de acuerdo con lo que tú vas a hacer, y tú vas a estar diciendo, ok, yo llegué hasta aquí porque hice lo que entendí que tenía que hacer, porque seguí mi intuición y porque Dios, el universo, lo que sea, me favoreció. Entonces, ¿por qué voy a estar haciéndole caso a estas otras opiniones o a estas otras personas que están en contra de lo que yo quiero hacer? Y aquí definitivamente, Libra, tú estás en una posición de ventaja, estás en una posición de ganar, y te vas a estar enfrentando a estas opiniones y a estas personas, a lo que tengas que enfrentarte. Aquí también puede hablarse de competencia laboral o competencia en tu puesto laboral. Por supuesto, si en tu puesto laboral obtuviste quizás un ascenso que económicamente te fue súper bien, o si en tu negocio obtuviste clientes que te fueron fantásticamente bien, pues por supuesto quizás existan compañeros de trabajo que estén un poco como que envidiosos, estén en tu contra, o simplemente personas de tu mismo rubro, que hagas del mismo tipo de negocios, pues simplemente que estén luchando contigo, que estén peleándose por el mismo tipo de clientes. No es más que eso, ¿ok? Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan a ese 3 de bastos, Libra. Libra, aquí con la energía de este Rey de Oros me están diciendo de que anuncia la llegada de estabilidad y de seguridad y éxito en sus asuntos, en los negocios que ustedes estén haciendo, en el empleo que ustedes estén teniendo. Acá esta carta me habla de que ustedes van a tener muchísima responsabilidad, van a estar gestionando todo lo que llega a su vida, todo este dinero, toda esta abundancia la van a estar gestionando eficazmente. Acá van a estar tomando decisiones acertadas y van a tener los resultados que ustedes querían tener. O sea, aunque te tengas que enfrentar a estas personas, aquí vas a estar tomando decisiones correctas, lo que tienes que hacer. Si tú lograste llegar hasta aquí, pues ¿cómo tú no vas a saber manejarlo? Por supuesto que tienes que saber manejarlo, ¿no? Entonces, los demás que quizás no han llegado a tener lo que tú tienes, es evidente que no saben cómo lo van a hacer. Entonces, aquí tú te tapabas, no los escuchabas, pero aquí ya se ve que vas a estar teniéndote pues que defender, no te queda de otra. Pero, como te decía, acá tú tenías la razón y estabas en una posición ganadora. El Rey de Oros lo está confirmando, que ustedes pues van a tomar las decisiones correctas.
Y la energía de esta carta les va a estar aportando orden, les va a estar aportando que sus proyectos, sus negocios, sus inversiones, su empleo se consoliden y que estas oportunidades que llegaron acá se refuercen para su seguridad económica. Aquí lo que sea que ustedes hayan emprendido o el empleo en el que estén, le va a estar dando seguridad económica, seguridad financiera y estabilidad sobre todo. Y acá con esta carta del 5 de oros me habla de una inversión importante que muchos de ustedes podrían estar haciendo y que quizás por eso estuviesen estas personas en desacuerdo con ustedes. Que ya aquí quizás no necesariamente sean personas de tu mismo empleo o personas que no estén de acuerdo contigo en tu negocio, sino simplemente quizás tus mismos familiares, las personas quizás que te rodean, que te digan contra cómo vas a hacer esa inversión tan importante, te vas a meter en una deuda, te vas a meter en un problema y después vas a tener que seguir adelante. Entonces quizás esa sea la bronca que tú tenías, ¿ok? Porque este 5 de oros me habla de una inversión bastante fuerte para muchos de ustedes. Una inversión fuerte no significa que sea de millones de dólares, ¿ok? Pueden haber aquí personas que sí, que manejen millones de dólares y sea una inversión de millones de dólares. Pero lo que para alguien puede ser mucho, recuerden que para otros puede ser poco. Depende de lo que ustedes ganen en el país en el que estén. Este 5 de oros lo que significa que quizás ustedes tengan que pedir un préstamo bancario, un préstamo a alguna institución financiera, a un crédito, algo que ustedes, o usar quizás sus tarjetas de crédito hasta el tope, pero definitivamente este 5 de oro significa una inversión. Ustedes van a estar invirtiendo su capital y no solamente se van a quedar posiblemente en ceros, sino que posiblemente se queden en números rojos, en negativo, porque cuando uno hace algún tipo de inversión y pides un préstamo porque trabajas con el dinero de otros, pues definitivamente se te quedan quizás en números rojos. No es malo, esos son el tipo de créditos, bueno, el tipo de inversiones que se deberían pues estar haciendo. Claro, si estudiaron bien el proyecto, si estudiaron bien el negocio y si te vas a cambiar para otro empleo, posiblemente tengas que incurrir en algunos gastos que te lleven quizás a números negativos hasta que ese empleo pues te comiencen a pagar o te empiecen a dar los bonos. Este 3 de bastos me está diciendo de que acá todo esto que ustedes van a estar empezando, pues van a salir bien. Acá el 3 de bastos me habla de expansión y de avance en esto que ustedes estén haciendo. Aquí tus proyectos, tus negocios, las iniciativas van a comenzar aquí a dar resultados, a moverse, a crecer y tú comienzas a planificar con una vista más allá de la actual. Acá lo que ustedes han puesto en marcha va a empezar a circular, va a empezar a producir y se van a estar abriendo hacia nuevos horizontes. Aquí ustedes, es como si ustedes comenzaran a expandirse. Si ustedes tienen un negocio, una pequeña sucursal, es como si tú pidieras, te llegaba un dinero, por supuesto, quizás para darle inicial y tú abrieras pues, no sé, una sucursal en otro lugar. O si este negocio familiar o negocio desde antes, tú comenzaras a invertir y abrieras una sucursal en otra parte que te va a traer, por supuesto, dinero y abundancia, pero vas a tener que hacer algún tipo de inversión, ¿ok? Vamos ahora con la parte del cuerpo o el mensaje para el área que tendrían que prestarle atención. Recuerden que esto no es consejo médico. Ustedes tienen que consultar a su médico si sienten algún tipo de molestia, algún tipo de dificultad. Esto solamente es una advertencia de algún lugar de su cuerpo que tendrían que prestarle atención o algo relacionado con la salud, no necesariamente tampoco una parte del cuerpo, ¿ok? Pues aquí Libra, la zona principal a que tengan cuidado son las articulaciones, las uniones que tienes en el cuerpo y el sistema hormonal o glandular, buscando que todos los sistemas pues comiencen a trabajar en armonía y de la mano. Si sientes algún tipo de molestia en articulaciones o algo por el estilo, pues nada, consulta al médico o ten cuidado con las articulaciones. Si es que no sientes nada actualmente, cuídate esa zona, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje del amor, del oráculo del romance y el amor. Aquí Libra te hablan sobre la ilusión. Te dice que tengas cuidado con las ilusiones en el amor.
que veas o que trates de ver, por supuesto, la realidad claramente. Y acto seguido me sale esta otra carta, casualmente, pero casualidades no existen, donde me dice que hay algo que no estás viendo, algo que quizás te estés negando a ver. Te dice que el amor puede ser ciego, pero que estate seguro de prestarle atención a las banderas rojas. A veces las personas dicen, fulano, fulana cambiaron, no son la misma persona que yo conocí y pasó X cosa. Sí, fulano y fulana sí fueron desde el principio la misma persona que te lo hizo al final, porque te dio señales, te enseñó banderas rojas y simplemente a veces la persona está enamorada y pues decide no ver esas banderas rojas, decide no ver cuáles son las señales que a veces son tipo no una bandera roja, sino una banderola roja que te la está enseñando y simplemente la persona pues no la ve. No la ve, no hace caso, lo pasa por alto. Hasta que las cosas son, el golpe es contundente y entonces tú dices, yo esto no lo vi venir. Claro, estabas entretenido y no te fijaste en eso. Pero nada, tienen que tener cuidado con las ilusiones de quizás crearse expectativas respecto a alguien o algo que lamentablemente no se las va a cumplir. Así que cuidado. Miren bien las banderas rojas que están a su alrededor. Y la carta de la estrella, pues acá hay esperanza para muchos otros. Y esta carta te dicen que tu fe y tu optimismo es lo más poderoso para atraer el amor de verdad ahora mismo, ¿ok? Así que vas a traer un amor real, pero necesitas estar esperanzado y necesitas tener optimismo. Si no viste estas banderas rojas y las estás viendo ahora, no pasa nada. Pasó. Salte de eso, llora, grita, patalea, no dejes de creer en el amor porque el amor sí existe, existen personas buenas que van a estar llegando a tu alrededor, no estés diciendo frases negativas de todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. Sí, todos los hombres son iguales, por ejemplo, o todas las mujeres son iguales de bueno. Y te vas a encontrar personas buenas en tu camino. Te vas a encontrar personas que realmente vibren contigo. Pero si estás diciendo constantemente de que esas personas no sirven o son malas, etcétera, pues el universo siempre te va a estar dando la razón. Y eso es lo que te vas a estar encontrando en el camino y vas a estar ciego y no vas a estar viendo banderas rojas. Así que fe y optimismo para que puedas ver a todas las buenas personas que existen en el mundo y que están llenos de amor y dispuestos a compartirlos con su pareja ideal. No es que todos lo compartan con todo, uno con uno, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje del oráculo cósmico para ustedes. Y esta carta precisamente tiene muchísimo que ver con estas tres cartas del amor que salieron acá. Y te están diciendo que recuerdes que tú no puedes cambiar a nadie. Señores, ustedes no son médicos, no son psicólogos. Bueno, sí, a lo mejor hay alguien que es médico o psicólogo aquí. Pero bueno, normalmente en relaciones de pareja no te toca. La persona que llega a ti tiene que llegar arreglado, tiene que llegar bien. Tú no tienes por qué ser el médico, ni el psicólogo, ni el psiquiatra de nadie, ¿ok? Así que recuerda que tú no tienes que cambiar a nadie. Simplemente sé tú mismo, sé como tú eres. Si esa persona no te acepta así o si esa persona no quiere cambiar, es su problema. Tú no tienes por qué cargar con eso, ¿ok? Así que nada, sean ustedes mismos y recuerden que no tienen que cambiar absolutamente a nadie y no tienen que estar arreglando a nadie. La responsabilidad aquí es individual, señores. Ustedes tienen que buscarse parejas que ya vengan bien, no parejas que ustedes tengan que ser el psicólogo, el psiquiatra, el médico, no. Bueno, vamos a salirnos de esto, vamos a dejar lo mejor de esta lectura para manifestarse. Ay, se me había perdido aquí el as de copas y el as de oro, señores. Los dos mejores ases del tarot que le salieron aquí a ustedes, Libra. Libra, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo recibo con los brazos abiertos la prosperidad y la abundancia económica. Yo recibo con los brazos abiertos la prosperidad y la abundancia económica. Y señores, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.